Si te gustaría ganar 2 meses de tiempo de juego completamente gratis, te invito a participar en el nuevo sorteo que tenemos en este canal. Para hacerlo, solo comenta este video, dale like y suscríbete. Es bastante sencillo, no muchas personas se suscriben al canal y si te gustaría que se hiciera más de este tipo de sorteos, no te olvides en hacerlo, así que ya sabes, adelante y bienvenido a este video. Muy buenas a todos amigos y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video comentando noticias y novedades de WoW Dragonfly. Hoy vamos a estar viendo dos novedades. La primera tiene que ver con las armas artefacto y cómo ahora se les podrá agregar encantamientos. El segundo tiene que ver con el equipo que podemos conseguir, no el level, que esto es algo que ya hemos visto anteriormente, sino que ahora va a ser más fácil equiparse porque requerimos de menos enemigos de banda para poder obtener el cofre semanal. Saben que es una mecánica que nos permite tener ropa de banda y además recordar que si uno quiere farmear boes, recordar que los boes es la mejor manera de hacer oro y estos se consiguen en las bandas actuales. Actualmente la banda actual sería Sagrario de Dominación, por ejemplo. Esto nos puede ayudar para sacar bastante oro. ¿Por qué? Porque la idea, al menos en Dragonfly, es completar toda la estancia. Y además, mientras más hagamos la estancia, mejores recompensas tendremos. Esto es un incentivo simplemente para ir avanzando cada vez más o que al menos tengamos un progreso un poquito más rápido, teniendo en cuenta que ahora requerimos de menos jefes para poder sacar más equipo. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en este video, ya sabes, atento. Y primero que nada vamos a ver las apariencias, que les había mencionado. Como pueden ver, nosotros tenemos armas artefactos, y estas son las armas artefacto, al menos del Caballero de la Muerte. En sí creo que tengo todas. Estas armas artefactos no se pueden encantar en apariencia, en estética. Sin embargo, a partir de la próxima expansión sí se va a poder. Es un cambio estético en el caso de que te gustaría agregarles efectos visuales o darle alguna utilidad a estas apariencias que en su época fueron difíciles de obtener y que si bien tienen bastante lore relacionado con el contenido de Legión, y básicamente de toda la historia del juego, eso te puede servir. Aquí tienen un ejemplo de algunas modificaciones que se puede hacer con una de las armas legendarias, creo que si mal no recuerdo del Brujo, al menos es la que están viendo en pantalla, aunque en mi caso estoy mostrando las del Caballero de la Muerte. Primer cambio que me gustaría que comentaran si es que las tienen y si les gustaría conseguir dichos coleccionables. El segundo punto tiene que ver con la Gran Bóveda. Como saben, en Shadowland tenemos una Gran Bóveda que nos permite obtener recompensas en relación al progreso que hagamos jugando. Por ejemplo, después de hacer una mazmorra o una mítica plus, tenemos un cofre semanal. Si hacemos 2, hacemos 4, hacemos 6, tenemos otras recompensas. Esto es algo que siempre hemos visto. Sin embargo, en Dragonfly ahora requerimos de menos. Por ejemplo, con respecto a las bandas, derrotando a 2 jefes, obtenemos una cajita. Esto siempre ha sido así. Pero ahora ya no necesitamos 5 jefes, ahora solo necesitamos 4. Y para la tercera ranura ya no necesitamos 8, sino simplemente necesitaremos 6. Con respecto a las míticas, esto se mantiene 1, 4, 8. Lo que aquí nos importa, como ya he comentado, son las bandas, porque eso significa que ahora podemos equiparnos más rápido con menos jefes, tener más chances de poder sacar ropa, y esto nos facilita también para no tener que hacer todo el contenido de golpe. Sobre todo el tema de sacar 3 cofres, hacer 6 jefes tal vez no sea tan difícil dependiendo de tu habilidad como jugador. Lo mejor sería hacerlo en heroico, ya que mítico obviamente es un poco más complicado y no es algo que se puede hacer en las primeras semanas, y menos para nuestro objetivo que sería farmear boes, pero al menos durante las primeras semanas poderte equipar o tener más opciones a la hora de sacar equipo que te puede servir para optimizar los farmeos, vender carries o directamente estar en el mundo y hacer actividades. Finalmente en PvP también ha habido un cambio, porque ahora ya no se requieren de 5500 para el cofre final, ahora requiere solamente de 5000. Algo bastante bueno si es que a ti te gusta el PvP, aunque para nuestro objetivo de hacer oro no ayuda mucho, porque recuerden que la ropa PvP baja 13 puntos cuando no estás en PvP, así que bueno, solamente una mención, sin embargo no es algo que sea muy conveniente. Así que bueno, ese sería en todo caso el video en esta ocasión. Sí, un video bastante corto relacionado con las noticias. Si algo no queda claro, me escriben, atentos a las novedades, suscríbanse para los sorteos, quedan 2 días para participar, y si gustaría estar atento a más novedades, ya sabes, solamente activa la campana de notificaciones y únete al Discord del canal. Cuídense señores, hasta luego, chau.